En el 2023 hubo un estudio que se hizo en los Estados Unidos con la participación de organizaciones muy respetadas a nivel global, y este estudio declaró o arrojó el resultado de que la inseguridad y la ansiedad y la depresión han venido en incremento. La sensación de inseguridad y de estar frágiles delante del mundo creció de forma exorbitante y de una manera muy exponencial. A raíz de muchas cosas que sucedieron. Y es que si nosotros vamos al contexto de lo que estaba pasando en esos años, 2023, acababa de pasar la pandemia, entonces situaciones de salud pues estaban justamente provocando esto. Muchos estaban muriendo, muchos murieron por causa de la pandemia del COVID-19. También había rumores de guerra y hubo guerras también previamente. Así que todo eso hizo que justamente a nivel global la sensación de seguridad y de paz decayera de una forma impresionante. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? México no escapa de estas estadísticas. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Cómo está nuestra sensación de paz y de seguridad? ¿Cómo te sientes? ¿En algún momento te has sentido ansioso? ¿Por qué? Porque hay situaciones que están trayendo decisiones en la macroeconomía que provoca que tal vez nuestros trabajos no estén seguros, o que se estén viniendo abajo las utilidades de las empresas, o que traigan justamente muchas situaciones de violencia, de inseguridad. Las familias que son disfuncionales traen justamente muchos casos de situaciones de violencia intrafamiliar, de una situación que de repente pues a nosotros también nos hace sentir un poco inseguros o mucho inseguros, y justamente estas enfermedades como son la ansiedad y la depresión se están viendo en crecimiento cada vez más, ahora también en el 2025. Nuestra iglesia no escapa de esto. Se los digo como pastor de iglesia en casa, nosotros tenemos ahí varios casos, ¿no? de situaciones como estas. Escuchamos a diario también situaciones de me quedé sin empleo. En una de nuestras congregantes de iglesia en casa, Eustolia, se quedó sin empleo esta semana. En fin, hay muchas cosas que nos están trayendo situaciones que pueden hacernos pasar por esta ansiedad y por esta inseguridad. Así que desde los primeros tiempos hasta estos tiempos es necesario para nosotros palabras de aliento, de ánimo y de exhortación que nos ayuden a buscar justamente en el lugar correcto, en donde podemos encontrar esa seguridad y esa paz que sea permanente a pesar de las circunstancias. Así que vayan conmigo por favor a el libro de Ageo. Vamos a continuar con nuestra narrativa del libro de Esdras. Y entonces tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Ageo? Bueno, porque justamente Ageo, el profeta, es justamente el profeta que Dios mandó para darle un mensaje importante a Zorobabel y a Jesúa, o en Ageo descrito como Josué, que eran tanto el gobernador de Judá, Zorobabel, y Josué, voy a decirlo así, el representante espiritual, porque era el sumo sacerdote de Judá. Y justamente nosotros nos encontramos en Esdras, en que la obra que Dios mandó a hacer y que empezó justamente con los cimientos del templo, se vio detenida. Entonces, ahí Judá estaba
con una sensación de desánimo, con una sensación de frustración, con una sensación inclusive de temor. ¿Por qué? Porque los enemigos, la oposición de parte de los enemigos del pueblo había sido contundente. Así que veamos entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para el pueblo? Vamos al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿Cuál es el mensaje? Zorobabel y Josué estaban en una situación compleja, muy difícil. Y vean que dice el versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Habían pasado más de una década desde que la obra de la edificación del templo había parado. Y algo estaba pasando con el pueblo. Todo eso que sucedía, el desánimo, la inseguridad, la frustración, la violencia con que los trataron, hizo que ellos desviaran el foco del objetivo de Dios para ellos. Empezaron a desviar su prioridad. Ya no era más la adoración al Señor. Ya no era más esta vehemencia por querer construir el templo del Señor. Ahora era, voy a decirlo así, enchular sus casas. Su objetivo se había desviado de la casa de Dios a sus propias casas, casas artesonadas, casas lujosas. Se habían desviado y entonces todos sus recursos, toda su fuerza, todo su dinero, todo su entusiasmo había dado un giro de 180 grados. Y entonces ahora ellos estaban atesorando lo que ellos poseían. Con esto, queridos hermanos, déjenme llegar al primer punto que en esta mañana quisiéramos recalcar. El Señor demanda al pueblo su adoración. El Señor demanda al pueblo su adoración. ¿Qué significaba el templo para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba el templo para un pueblo que tenía un Dios y en donde allí llevaba sacrificios y le adoraba? ¿Cuál era la relevancia de construir un templo? ¿Que el Señor tuviera una casa en donde vivir? El Señor no tiene ninguna necesidad de eso. No era el templo realmente el asunto. ¿Qué era la situación? ¿Cuál era la relevancia? El templo significaba el lugar en donde habitaba su presencia y a donde se le adoraba. Así que el pueblo estaba cambiando la adoración al Señor a su propia adoración. El pueblo estaba buscando un lugar en donde sentirse seguros. ¿Qué trae para una persona una casa? ¿Qué implicaciones tiene el tener una casa? En esta semana Uriel pedía en oración porque te acaban de pedir tu casa, bueno, la casa donde estabas rentando y necesitas otra casa, ¿no? ¿Cómo te sentiste, Uriel? Lo mismo pasó hace unas semanas con Isela. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cómo se siente uno cuando uno dice, ay, no tengo casa?
¿sí? Se siente uno inseguro, inestable, ansioso. Debo conseguir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el significado que trae una casa a una persona. Así que el Señor está diciendo, te has olvidado. Ellos estaban diciendo, bueno, es que yo creo que todavía no es el tiempo. Pasó un poco de tiempo y tú y yo no sé, pero tú y yo no somos tan lejanos a lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿A poco no cuando de repente pasan situaciones difíciles o estamos en una situación compleja en la vida, de repente tendemos a como que Dios me falló, como que Dios no está aquí, no estoy escuchando al Señor, no lo estoy viendo obrar en mi vida? ¿Por qué? Porque la situación no es fácil, porque la situación es compleja, porque hay situaciones que nos traen justamente temor, ansiedad, inseguridad. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos y entonces empezamos a vertir nuestra prioridad en otro lugar. ¿Y qué es lo más rápido que encontramos? Nosotros mismos. Buscamos el que nosotros nos sintamos bien. ¿Por qué? Porque al parecer alguien nos ha fallado. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, esta frase de consideren bien sus caminos, lo dice, la traduce como reflexionen. Entonces el Señor les dice, pueblo mío, reflexiona, considera bien tus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, cada vez que me alejo del Señor y cambio mi prioridad, porque esto no es algo que no le pase a las personas que de repente estamos liderando o como de repente se llega a pensar, ¿no? en un lugar de servicio al Señor. Tal vez a los que estamos en el servicio al Señor nos pasa con más frecuencia. Y entonces cuando de repente cambiamos nuestro lugar de adoración, nuestro foco de adoración, ¿qué sucede? Ponemos todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra confianza en algo más. ¿En qué estás poniendo tu confianza hoy? ¿Tiene un nombre? ¿En dónde estás poniendo todos tus esfuerzos hoy? ¿Tiene un nombre? ¿En dónde estás poniendo la mayor parte de tu tiempo hoy? ¿Tiene un nombre? Bueno, si eso tiene un nombre y no es el Señor, entonces estás cambiando tu foco de adoración. Estás abandonando el objetivo por el cual existes, que es adorar al Señor. Y yo no sé si a ti te pasa o no, pero cuando nosotros hacemos eso, por ejemplo, si yo pongo mi esfuerzo en el trabajo y entonces pongo mucho esfuerzo y digo, ay, pues no me alcanza porque no llego a fin de mes, y entonces pues como que mejor le busco otro lugarcito otra cosita para poder obtener ingresos, o busco otro trabajo de medio tiempo para poder obtener más ingresos, y entonces ahí pongo toda mi confianza, todo mi esfuerzo, pongo todo esto. ¿Qué sucede con tus ingresos? ¿Se incrementan? Sí, se incrementan, pero al igual que el pueblo, te sucede esto. Te vistes, pero esa ropa no te calienta. Comes, pero esa comida no te sacia. Bebes, pero no hay suficiente. Recibes un salario, pero es una bolsa rota. No rinde. En esta última reunión de Iglesia en Casa, una hermana nos compartía, cuando yo me alejé del Señor, decía, yo la verdad es que me enfoqué muchísimo en obtener ingresos, pero ese dinero se me iba como agua, decía. No me rendía.
¿Por qué? Porque nuestra adoración ha cambiado. En esta mañana cantábamos, el Dios que adoramos. ¿Cuál es el Dios que estamos adorando? Responde a estas preguntas y haz este ejercicio de reflexión. Reflexiona, considera tus caminos. Acompáñame al versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos nuevamente, reflexionen. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Cuando nosotros abandonamos al Señor, como somos su pueblo, como somos sus hijos, el Señor nos disciplina. El Señor nos disciplina y trae sequía a nuestra vida. Trae sequía en nuestros esfuerzos. Trae sequía en nuestro dinero. Pero aún ahí dice, trae sequía sobre los hombres. Cuando nosotros abandonamos al Señor, regularmente el abandono al Señor viene por causa del pecado, por causa del egoísmo, por causa de la idolatría. Es decir, de poner toda tu confianza en otra cosa que no es Dios. Y al igual que el salmista David, cuando pecó contra el Señor y se alejó de él, en el Salmo 32, la sequía viene a tu vida. Por eso él decía, cuando encubrí mi pecado y no te lo confesé, mis huesos se secaron, mi carne se secó. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está en una constante vida nueva que trae tu comunión con el Señor? ¿O has cambiado el foco de tu adoración y te encuentras en una sequía? Y te encuentras en un valle desolado. Porque ahí dice, mi casa está desolada. Es decir, nuestra comunión. Insisto, el Señor sí está hablando de un templo, pero más allá del templo, está hablando de lo que significaba el templo. Nuestra comunión está desolada. Ya no te encuentro en donde siempre venías a buscarme. Ya no estás ahí. Me has abandonado. Y no que el Señor necesite de ti, sino que tú necesitas de Él para vivir. Tú necesitas de Él para tener vida nueva, para tener vida constante, para tener vida en abundancia. Así que ante la demanda del Señor, por su adoración, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Cuando la palabra de Dios viene a su pueblo, la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice Hebreos capítulo 4, lo estábamos leyendo durante la adoración. Es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del corazón y llega hasta el hueco más escondido de tu vida, de tu mente. Y entonces viene una respuesta. Porque quedas expuesto ante el Dios que adoras. Y entonces cuando reconoces
¿Quién es el Dios al que adoras? Soberano, todopoderoso, grande, omnipotente, bueno, misericordioso. Vuelves al Señor. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo ante su poderosa palabra? El pueblo vuelve al Señor y obedece al Señor. Escucharon la voz del Señor, dice ahí, obedecieron la voz del Señor su Dios. Así que el Señor estaba con ellos. Dice el versículo 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las profetas del profeta Ageo, como el Señor su Dios lo había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo y le dijo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. La consecuencia de reconocer quién es Dios es temerle al Señor. ¿Y qué es eso de temer al Señor? No es tenerle miedo, ay, me va a exterminar si no lo obedezco. Temer al Señor es respetarlo. Es un amor reverente, es amarlo, es desearlo nuevamente. Ese es el temor del Señor, es volver a Él en arrepentimiento por causa de nuestro pecado. Y entonces dice el Señor que cuando nosotros nos vemos expuestos y respondemos ante Él, su espíritu viene a nosotros y su espíritu nos lleva de regreso. Se despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Se despertó. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿En un sueño aletargado por décadas como el pueblo? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cuánto tiempo llevas abandonando al Señor? ¿Tienes algún ídolo en tu corazón? O tal vez las circunstancias de la vida no están siendo las mejores. Hay un matrimonio difícil, un esposo infiel, una esposa infiel, una esposa que no te comprende, hijos que no responden a las expectativas tuyas. Has perdido el trabajo, un jefe como los de la oposición, ¿no? Que primero se muestran amables y después te exigen con todo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu adoración al Señor? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Si tú vuelves al Señor, hay una promesa de Dios para ti. El Señor está contigo. La respuesta del pueblo en arrepentimiento y obediencia trae su presencia, su gloria y su paz contigo. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Y ahí voy a hacer una pausa. Acompáñame a Esdras, capítulo 3. A Esdras capítulo 3 y versículo 12.
¿Queda alguno entre ustedes? Dice ahí, y mira lo que dice el versículo 12. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¡Ay, no puede ser! Esta situación en la que estoy, recuerdo mis años dorados con el Señor. ¿Cómo es posible? El Señor me abandonó, ya no se acuerda de mí. Muchas ocasiones nosotros vivimos añorando el pasado. Vivimos añorando los tiempos dorados de Dios. O vivimos dependiendo de esos años dorados. Es decir, pues yo tuve un buen tiempo con el Señor, cuando encontré al Señor estuve muy bien, entonces pues como que ya, eso fue muy bueno. Y entonces, como el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, se te ha olvidado cómo era tu adoración para conmigo, ya no soy yo el primer lugar en tu vida. Entonces dice, volvamos a Ageo. Ay, ya se me perdió Ageo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Versículo 3. Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Versículo 4. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Ellos estaban ante una situación que el temor los había paralizado. Ellos estaban ante una situación en la que su idolatría, su egoísmo los había alejado. Pero como se arrepintieron y volvieron al Señor, entonces ahora la presencia del Señor estaría con ellos. Y el profeta Ageo, el Señor por medio de Ageo, les hace recordar un pasado en el cual sí ellos tenían que poner atención. ¿Qué pasado? Éxodo capítulo 33, cuando ellos habían sido sacados de Egipto con poderosas señales, ellos habían sido infieles al Señor, lo habían abandonado. Y entonces el Señor dijo, ya no más, los voy a exterminar. Y de ti, Moisés, voy a hacer un nuevo pueblo. Pero Moisés clama por la misericordia del Señor y les dice, Señor, acuérdate, este es tu pueblo. Acuérdate de tus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. La gloria de tu nombre está de por medio. Y el Señor los perdona. Y aun cuando el pueblo había sido infiel,
el Señor permanecía fiel. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, para ti y para mí también. Si tú eres su pueblo, la misericordia de Dios es nueva para ti hoy. Si has abandonado al Señor y te arrepientes, Él estará contigo nuevamente. Su presencia, su gloria y su paz te acompañarán. No temas, vuelve al Señor. Versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La bendición del Señor no depende de nuestra actuación. Y yo no sé a ti, pero a mí eso me da mucha paz. Porque el Señor es fiel y misericordioso. Porque el Señor es fiel a sus propósitos y va a llevar a su pueblo hacia allá. Y por eso es que la gloria del templo del Señor, la gloria de la presencia del Señor, la gloria de la bendición del Señor, que iba a mostrarse al final de los tiempos, iba a ser mucho, infinitamente mayor que la que ellos estaban viendo. Ellos solamente podían ver los cimientos, piedra sobre piedra, pero no podían ver la gloria que se iba a desatar por medio de esta promesa, por medio de los propósitos de Dios para su pueblo. 4 años más tarde, después de que ellos obedecieron y empezaron a reconstruir, y eso va a ser lo único que voy a spoilear de la predicación de la próxima semana, es que terminaron el templo. Y era un templo lindo, era un templo muy bonito. Pero saben, la gloria del templo que aquí se estaba hablando no era el templo de Zorobabel. ¿Qué templo? ¿De qué templo está hablando? El apóstol Juan, cuando nació Jesús, dijo: Él es la luz de los hombres y las tinieblas no permanecen frente a Él. Y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestra seguridad? ¿En quién podemos confiar a pesar de las circunstancias, a pesar de esa situación compleja que estás pasando? Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta y Él es nuestra esperanza y nuestra paz, porque Él nos lleva a una restauración. Vamos al versículo 10. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Ageo y dijo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues,
Consideren bien esto de hoy en adelante. Antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda la obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. La promesa de restauración del Señor es fiel. Y yo no sé tú, pero a mí eso me da una inmensa alegría. Porque a pesar de la inmundicia de nuestro pecado, Él es fiel a su pueblo por causa de Jesucristo. Hace unos días salí de casa por la noche, no prendí la luz de afuera y pisé ahí el producto de un perrito y yo no me di cuenta y entré a la casa y entonces empecé a caminar por toda la casa, subí las escaleras, luego fui al baño y entonces empecé a detectar un olor fétido a tal grado que me dio mucho asco y hasta como que quería volver el estómago. ¿Y qué era? Era la suciedad con la que me contaminé. ¿Sabes? Así es el pecado. Solo necesitamos tocarlo. Solo necesitamos tener un contacto con Él. ¿Para qué? Para que te contamines y apestes delante del Señor. Así es el pecado para con Dios. Sin embargo, el Señor es fiel, es misericordioso y es perdonador. A veces somos tan duros, estamos en una situación tan compleja, estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero ¿sabes? Somos igual que el pueblo. No nos queremos volver al Señor. Buscamos en todos lados. Tenemos un problema económico, buscamos y nos metemos en una deuda. Tenemos una situación difícil y vamos por cualquier cosa, por cualquier cosa menos la búsqueda del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 18. Pero consideren bien esto de hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno. Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, o en otras palabras, desde el día en que se arrepintieron. Consideren bien esto. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero desde hoy yo los bendeciré. Yo los bendeciré. La respuesta de arrepentimiento para con Dios trae bendición. Déjame terminar en esta mañana leyendo los últimos versículos del capítulo 2 de Ageo. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Zorobabel iba a llevar al pueblo a la reconstrucción del templo. Zorobabel iba a encaminar al pueblo para que regresara a la adoración. Sin embargo, Zorobabel no iba a hacer todo esto que Dios estaba prometiendo hacer.
Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo cuando le dijo: Zorobabel, tú eres mi siervo y yo te he escogido? Zorobabel fue el nieto de Joacim, el último rey de Israel que era descendiente de David. Isaías, un profeta contemporáneo a Ageo, al igual que Zacarías, dijo: de la raíz de David vendrá la salvación para el pueblo. ¿A quién se estaba refiriendo? Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido la salvación para ti. Y se estaba refiriendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Zorobabel. Cristo Jesús es el siervo que iba a ser un anillo de sellar. ¿Qué es un anillo de sellar? Era el anillo que llevaban los reyes y que era tan importante porque con ese anillo ellos firmaban todos los decretos de su voluntad. Y con ello cumplían todos sus propósitos. Y era tan importante que lo llevaban todo el tiempo cercano a ellos. Por eso estaba ahí en su mano. Jesucristo es el sello de nuestra salvación. Jesucristo y su Espíritu es el sello de nuestra salvación. Por eso Efesios dice que habiendo oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, y habiendo creído en ella, tenemos salvación. Y esa salvación es sellada por medio del Espíritu Santo de Cristo. Cristo es nuestro templo. Acompáñame solamente a Apocalipsis 22 y con eso terminaremos. Perdón, Apocalipsis 21, versículo 22. El contexto de este pasaje es que el Señor, el Cordero de Dios, dijo: yo hago todo nuevo. Y hizo una nueva tierra y hizo un nuevo cielo. Y cumplió esta promesa de Ageo. Hizo temblar la tierra y trajo juicio a las naciones. Pero mira lo que dice el versículo 22. En medio de esta creación hermosa, dice: no vi en ella, en ella, cuando dice ella es Jerusalén, no vi en esta nueva Jerusalén templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Wow. Y es aquí donde yo sí digo: gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya no tenemos necesidad de un templo. Cristo es el templo para sus hijos. Cristo es nuestro templo. Pero no te olvides, Él demanda adoración y obediencia a su palabra para poder gozar de paz y de bendición eterna. Mira lo que dice el versículo 27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tu nombre está inscrito en ese libro? ¿Tu nombre está inscrito en ese libro? Tu salvación no depende de ti, ni de tu esfuerzo. Tu salvación solo depende de la misericordia del Hijo de Dios. Cree en Él, tú que no has creído, amigo que nos estás visitando por primera vez. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hijo de Dios, vuelve al Señor. Responde en obediencia a su palabra. No lo abandones más. No lo abandones más. ¿Cuál será tu respuesta hoy?